y vamos a evacuar el último pedacito de este principio, no sin antes hacer una pequeña revisión del mismo. Entonces, recuérdense el principio del uso de la fuerza, que de manera general prohibimos el uso de la fuerza armada, de esa que mata de manera casi instantánea, si no es que instantánea, y que existen dos obligaciones en este principio, una obligación positiva y una negativa. La positiva es que nosotros todas las controversias debemos de desviar a las soluciones pacíficas y debemos de recordar que las controversias pueden subsistir en el tiempo, no necesariamente se van a resolver con un conflicto, pero nosotros debemos de remitir esa controversia a las soluciones pacíficas. Y la segunda obligación es una obligación negativa, que es que no debemos hacer ni amenazar a hacer uso de la fuerza. Y como estábamos platicando ayer, pues esto es una utopía porque hasta el día de hoy nosotros vemos que varios estados, no solo uno, hacen uso de la amenaza de la fuerza, ¿verdad? Les decía ayer que existen 3 motivos por los que sí se permite utilizar la fuerza. El primero es una autorización por el Consejo de Seguridad que está legalizado por medio del artículo 42 de la Carta de San Francisco. Les recordaba yo que habían 5 CIAs que podían vetar esa decisión: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y además de eso hay 10 CIAs que pueden hacer una votación. Dígame, Nefi. Buenas noches, abogada. Buenas en el noches. caso de la OTAN, abogada, Ajá. ellos pueden decidir si se va a utilizar el uso de la fuerza. No, la OTAN es un grupo de estados del norte que está integrado por la gran mayoría de los estados europeos y Estados Unidos de América. Lo que sucede con la OTAN es que ellos tienen representaciones ante Naciones Unidas. Entonces ellos, por medio de sus representantes de Naciones Unidas, pueden ir y peticionarlo. Pero ellos de manera directa no pueden peticionarlo y ellos tampoco pueden decidir usar la fuerza. Ellos lo único es que pueden hacer es estar autorizados para usar la fuerza y entonces pueden ir y de una manera estratégica y coordinada ejecutar una misión. Eso sí lo pueden hacer. Abogada, en el caso de Corea del Norte está en la ONU. Sí, Corea del Norte es parte de Naciones Unidas, está sancionada, pero sí, igual a Irán. Irán está sancionada por Naciones Unidas, pero sigue siendo parte de Naciones Unidas. Perfecto. Ok. Abogada. Dígame. ¿Puede repetir lo de las 5 CIAs, por favor? Sí, claro. Existen 5 CIAs que son 5 CIAs permanentes que están dentro del Consejo de Seguridad. Además de esos 5 CIAs permanentes, hay 10 que son rotativas. Esas 10 que son rotativas están desglosadas dependiendo de las regiones que existen. A nosotros nos toca la región de GRULAC, así es como se llama, GRULAC, que son sus siglas en español, que es el Grupo de América Latina o de Latinoamérica y el Caribe, GRULAC. Honduras llegó a ostentar esa CIA, sí, es cierto, nosotros la tuvimos por un periodo de 2 años. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos esa CIA, que era muy importante nosotros poder ejercerla, desgraciadamente nosotros cerramos la misión ante Naciones Unidas mientras la estábamos ejerciendo. Entonces lo que acabamos haciendo fue diciéndole a representantes que eran de países amigos que ellos fueran y se sentaran en la CIA, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces ellos que ya tenían una CIA permanente, tenían otra que era rotativa en ese momento. Entonces no creo que a nosotros nos vuelvan a dar la CIA, ¿verdad? Porque no la ejercimos de manera responsable. Para eso tendríamos que hacer un movimiento bastante grande en cuestión de relaciones exteriores. Dígame, Nefi. Ahora, en el caso de nuestro representante de las Naciones Unidas, que lleva mucho tiempo ahí, ¿es puesto por el presidente de la República o por el canciller? Es puesto por el presidente de la República en consulta con el canciller. Pero no hay un tiempo determinado para que ella esté ahí o hay un plazo fijo. No. Ah, bueno. Lleva como 3 periodos, creo, ya esta doña, ¿3? ¿verdad? No, muchacho, lleva bastante más que eso. Ya, mucho más que eso lleva. Estamos hablando de las Flores. Sí, de Lizzie Flores, Elizabeth Flores Flakes, sí. Tiene mucho más de 3 periodos de estar ahí. Tuvo una ausencia. Ella es abogada, tiene conocimiento, alguna maestría. Ella es periodista y estudió periodismo en Estados Unidos de América.
y luego sacó Derecho aquí en Honduras. Ella es abogada y periodista, es las dos cosas. Compitió para tener la titularidad, ¿verdad? Para la titularidad de puestos diplomáticos, especialmente cuando son jefes de misión, no se compite. Lo que tiene que tener es algo muy especial, que es la confianza del señor presidente. Eso es lo que tiene que tener. Para presidir la ONU. Abogada. Dígame, Marvin. Eso es más una negociación política que ha habido al interno de la estructura política del país. Es correcto. Entre el que manda en el Partido Liberal y el que es el titular del Ejecutivo actual, por coyunturas políticas. Pero más pasa por ahí que por otras condiciones de repente de capacidad profesional. Es correcto. Pero ella, abogada, ha hecho algo por el país. Ha trabajado algo, pues, porque yo no veo absolutamente ninguna noticia de Honduras referente a Naciones Unidas. Yo realmente se lo juro que nunca he visto nada relacionado con Honduras y las Naciones Unidas. Bueno, eso va a depender cuál es el criterio que nosotros tengamos. Nosotros vamos a ver qué es lo que hacen los diplomáticos justamente en el siguiente parcial, qué es lo que deberían de hacer esos diplomáticos. Y para muchas personas ella sí ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Dentro de Naciones Unidas, ella... bueno, han salido bastantes reportajes en la tribuna, como ustedes podrán imaginarse. Ha salido bastante de la tribuna. Ok, pues sí. Y además de eso, ella pues ha ostentado ciertas representaciones que sí nos han, de cierta manera, han traído bastante visibilidad a Honduras, por lo menos eso, ¿verdad? Entonces, sí podríamos decir que ha tenido relativo éxito ella, pero... problema con ella es que la gente no la quiere, ¿verdad? Y si no, solo vayamos a las votaciones cuando ella corrió para ser parte del poder legislativo, que no obtuvo esa venia de su propio partido, ¿verdad? Entonces, es muy controversial el nombramiento de ella ahí, y en realidad, pues, hay que hacer un análisis profundo de esos resultados que ella ha tenido. Les recuerdo que ella es representante de Honduras en Naciones Unidas ante la Casa Matriz de Naciones Unidas. Tenemos también otro representante de la ONU, ante la ONU, que es el embajador Ochoa Madrid, que está en Ginebra. Entonces, él también ha tenido bastante éxito como diplomático de Honduras. Él sí ha tenido bastante éxito, es muy conocido dentro de los diplomáticos, y en realidad él, no sé si ustedes se dieron cuenta, él gestionó una ayuda para Honduras en el tiempo de COVID, y vinieron aquí esos fondos como especie, no como fondos en efectivo, sino que en especie. Entonces, camillas, máscaras, ambos es lo que usan los médicos, el uniforme del médico, el uniforme de las enfermeras, un montón de cosas él las consiguió por medio de esta donación. Entonces sí, él sí es muy reconocido por tener éxito en cuestiones no solo de diplomacia directa, sino que diplomacia ante Naciones Unidas. Tenemos 2 comentarios, no sé, vamos a verlos. Bueno, Aileen, yo creo que usted sabe esa respuesta más que nadie. Mi respuesta en específico es que no. Yo no creo que ella esté haciendo lo suficiente, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Esa opinión también está basada en que no tenemos los recursos suficientes en Cancillería, recurso humano suficiente en Cancillería, no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer algo a ese respecto, ¿verdad? Y sí, Scarlett, le estoy hablando cuando se hacían filas en persona por muchas horas, que llegaba uno a las 3 de la mañana, sí. Bien, entonces como les venía diciendo... Una última pregunta, abogada, disculpe. Dígame, Nefi. Ya es una pregunta no algo legal. En el caso del presidente, cuando él busca estas mesas de ayuda humanitaria, estas mesas de representantes para el país, hizo un caso una persona de esas, no consta con una visa, por decirlo así, tiene la facultad el presidente de pedir esa visa y se la aprueben. Todos tenemos la facultad de pedirla.
Lo que no, No, tenemos, claro, pero me refiero a pero eso, que se el la presidente puede otorguen ser- es muy distinto. Sí, el presidente con las cartas credenciales que él envía, en donde solicita que se acepte la representación de Honduras en la persona de, entonces él hace esa petición, ¿verdad? Dependiendo de el estado, va a ser ante Cancillería o va a ser, disculpe. Entonces, pero no ha habido ninguna, no existe un rechazo, me refiero, por algún tipo de diplomático. Sí, claro que sí puede existir un rechazo. El rechazo se da cuando no se da la sesión para recibir las cartas credenciales. O cuando no es no grata la persona. Es que la persona puede ser no grata, pero el hecho es que yo ni siquiera la acepto, ¿sí? O sea, yo ni siquiera la acepto en casa presidencial o en el palacio para recibirle las credenciales. Eso sí se puede dar y se da, dicho sea de paso. Dígame, ¿alguien tenía una pregunta? Abogada. Sí. Sí, las visas diplomáticas, esas visas diplomáticas que supuestamente otorgan, son así aprobadas como entre gobiernos, así para los diplomáticos que van a estar asignados en cada país. Ok. Lo primero que tenemos que saber es que existe un pasaporte diplomático. Ese es emitido por su propio estado. Es decir, si yo llego a ser representante de Honduras ante El Salvador, a mí se me va a emitir un pasaporte diplomático. Una vez que yo tengo ese pasaporte diplomático, yo hago el acercamiento con, bueno, sería con la embajada, pero ahora con los medios tecnológicos que tenemos puede ser directamente con el presidente del otro estado, diciéndole de que yo deseo asignar a Laura Miranda Flefield al puesto de embajadora de Honduras ante El Salvador. Sí, entonces yo hago ese acercamiento. Ellos pueden decirme que sí o que no de manera tajante en ese momento. Si yo todavía digo, no, es que ella es la que tiene que ser y la mando, porque eso también lo puedo hacer, y la mando, pues ellos simplemente no me reciben las credenciales. Abogada. Dígame, Nefi. ¿Y qué tan ciertos son esos rumores de ese pasaporte diplomático donde ellos gozan de algún tipo de inmunidad? Gozan de muchas inmunidades, Nefi. No es de algún tipo, de muchas inmunidades. ¿Crees que podría así dar algunas 2, 3 para tener conocimiento ya científico, no empírico? Primera inmunidad que tienen, que es una muy importante, especialmente porque toca la bolsa, es inmunidad de impuestos. Es decir, ellos no tienen que pagar impuestos de ninguna clase. Cuando yo les digo impuesto de ninguna clase, significa yo compro un carro, no tengo que pagar impuestos. Yo compro verduras, no tengo que pagar impuestos. Nada, ningún impuesto tengo que pagar yo si yo tengo ese pasaporte diplomático, y en muchos lugares, una vez que usted tiene el pasaporte y llega al lugar, le dan un carnet diplomático. Entonces, eso es lo primero. Segunda cosa que usted tiene de inmunidad, que no tiene que ver con la bolsa, es inmunidad de ser enjuiciado y acusado en el estado donde usted está. Entonces, por ejemplo, usted viene, algo que sucedió con un diplomático hondureño, usted viene conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Lo que el Estado puede hacer es revocarle las credenciales como diplomático y mandarlo de vuelta al Estado, mandarlo de vuelta a Honduras. Eso ya nos lo hicieron a nosotros, lo hicieron 5 veces con un canciller de Honduras, dicho sea de paso, no fue ni siquiera un diplomático, un canciller de Honduras, que en 5 ocasiones le quitaron las credenciales de diplomático y lo mandaron de vuelta a Honduras. Entonces eso es la segunda cosa, o sea que él no va a ser enjuiciado por haber quebrado la ley. Lo que sí Honduras puede hacer es enjuiciarlo a él por haber quebrado la ley de Honduras, porque la ley de Honduras dice que usted no puede manejar en estado de ebriedad, ¿correcto? Entonces, si usted maneja en estado... caso de un homicidio. También, en el caso de un homicidio, tampoco ellos van a ser enjuiciados de ninguna naturaleza. Estamos levantando la mano. Espérame, ya voy, Jaime. No va a ser enjuiciado si usted ha cometido un homicidio. No lo enjuician, sino que lo mandan de vuelta al estado que usted representa. Y el estado que usted representa puede o no puede enjuiciarlo por ese homicidio. Jaime, dígame. Dígame. No, hablando de la parte, bueno, sencillamente y de repente
Al audio. Un tiene fuera del país. Amarlo el En internet. general uno pide... Voy a apagar Tal la vez cámara sí. para ver si así se Sí, escucha mejor. dele. Ok, les siente cuando uno trabaja en alguna institución, hay algún tipo de capacitación del país, por lo general uno, el mismo país que lo invita a la capacitación, manda una nota, uno se presenta a Cancillería le extiende otra nota donde lo respalda, uno se presenta en, por ejemplo, la Embajada Americana y por lo general ellos siempre de manera muy anuente le apoyan con lo que es, en un caso, la visa para presentar este país, ¿verdad? Porque va por motivos de capacitación y por lo general pues extienden también lo que es algún tipo de visa distinta a la de turista, ¿verdad? Muchas veces algún tipo de visa diplomática para poderse capacitar. Ok, en cuanto al tipo de visas, una clase súper interesante, la damos en Derecho Internacional Privado, pero sí, existen diferentes clases de visa. Una de las maneras en las cuales nosotros enviamos a nuestros diplomáticos es sin visa. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener otra visa, ya sea visa de turista, visa de inversionista o inclusive pueden tener doble nacionalidad. Es el caso de nuestra representante ante Naciones Unidas. Ella es hija de una ciudadana de los Estados Unidos de América y por ende ella es también de ciudadanía de los Estados Unidos de América. Entonces ella puede ingresar y salir de Estados Unidos como ella quiera y ante el gobierno de Estados Unidos, o sea, en territorio de Estados Unidos es que está Naciones Unidas, siempre con el principio de la extraterritorialidad, pero tienen que ingresar a Estados Unidos para llegar a Naciones Unidas. Entonces esa parte es bien interesante, una clase interesantísima esa que nosotros tenemos de los tipos de visa y cómo podemos manejar a los diplomáticos en ese ámbito. Gabriel creo que tenía una pregunta, dígame Gabriel. Sí, abogada, en el caso de no sé si era embajador o algo así en Guatemala que lo encontraron orinando él, digamos, en ese caso, él fue detenido por la policía guatemalteca. De ahí prácticamente ellos lo mandaron de regreso para Honduras o allá se quedó y de aquí después de Honduras acá lo mandaron a traer. Lo que sucede es que, a él solo lo resguardaron en el momento debido a que él estaba en estado de ebriedad. Entonces lo resguardan con la excusa de que ellos tienen que proteger la vida de él, que puede estar en riesgo debido a que esté en estado de ebriedad. Nunca lo metieron en ninguna celda, nunca lo metieron en ninguna cárcel, sino que él solo estuvo sentado en la posta. Se le habló de manera inmediata, no solo a la embajada, sino que al consulado. Y la razón por la cual hacemos eso es porque el consulado es el responsable de la persona, mientras que la embajada es el responsable de la credencial que él tiene. Una vez que hacen eso, entonces es cuando empiezan negociaciones entre Honduras y Guatemala para que por favor nos expulsen. Mire, solo fue un error, solo fue que se orinó porque estaba en estado de ebriedad y estaba en estado de ebriedad porque venía de una reunión, y etcétera, etcétera. Y en ese caso, pues, simple y llanamente se le hizo la vista gorda, pero sí fue un escándalo, ¿verdad? Que él se haya orinado en un monumento, literalmente, porque fue en un monumento que lo hizo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas pasó es con lo un que... mexicano, ¿verdad, abogada? Mexicano aquí en Honduras No, un mexicano que se robó un libro de una biblioteca y fue grabado en Argentina. Ah, sí, también. No, si es que, miren, ejemplo de eso tenemos infinidad de ejemplos que podemos usar en cuanto a qué es lo que sucede con los diplomáticos. Me pidió 3 inmunidades, Nefi, entonces les voy a decir cuál es la tercera inmunidad que tienen. Primero hablamos del dinero, o privilegios, me dijo. Primero hablamos del dinero, segundo hablamos acerca de que ellos no pueden verse involucrados en ninguna cuestión criminal en su país receptor, en el que se envía, pues él lo puede juzgar por ese crimen que él ha cometido. Y tercera cosa que ellos tienen, que es bastante también importante, es que ellos tienen ciertos privilegios comerciales, como por ejemplo, compañías
de vehículos y compañías de viviendas tienen precios especiales para los diplomáticos. Supuestamente porque les interesa que los diplomáticos tengan, ejemplo, un BMW. La BM, por ejemplo, les da un 40% de descuento en cualquier automóvil que ellos compren, siempre y cuando lo hagan con el carnet o el pasaporte diplomático. Ciertas casas constructoras, como por ejemplo la casa constructora Avalon en Washington, D.C., que es donde hay infinidad de embajadas, ¿verdad? Y de consulados. Si uno de los diplomáticos compra una casa con ellos, le dan el 50% de descuento, siempre y cuando la compren con el carnet diplomático. O sea que no solo es que no pagan impuestos sobre la casa que están comprando, sino que además de eso se les da un descuento sobre la casa que están comprando. Entonces, el tercero que podríamos hablar es un privilegio comercial que ellos tienen. Entonces, sí, existen muchos privilegios. Están en una de las convenciones, de las muchas convenciones de Viena, ahí están enumerados esos privilegios. No, para mí es una de las cosas más bonitas de poder ser diplomático, sería eso, ¿verdad? Pero ahí vamos a hablar de los diplomáticos en el segundo parcial, acerca de qué es lo que hacen y qué deberían de hacer, ¿verdad? Entonces, como les digo, estábamos hablando, hay 5 sillas que son permanentes, 10 sillas que son rotativas, un total de 15. Las 5 que son permanentes tienen el derecho al veto. El derecho al veto significa que ustedes pueden estar hablando de lo que quieran y todo puede estar muy lindo, pero yo tengo derecho a decir hasta aquí llega la conversación. Nadie va a votar, nadie va a hacer nada, hasta aquí llegó la conversación, ¿ok? Si ya estamos en el momento de la votación y yo me doy cuenta que tengo que hacer uso de ese derecho a veto, inclusive ahí yo puedo hacer uso del derecho al veto. Es decir, hoy en día, ¿verdad? Antes era con una pancarta, eran literalmente 2 pedazos de papel, uno enfrente y uno atrás, literalmente así. Aquí decía Honduras, ¿sí? Si fuera Honduras. Aquí decía Estados Unidos de América y en el de atrás también. Y yo cuando quería hablar, lo que hacía era que levantaba el papelito. Sí, eran de madera y todo lo demás, muy bonitos. Y entonces a mí me cedían la palabra y yo decía veto y ya. Usualmente China solo dice veto. Estados Unidos da justificación. Así que por lo menos dicen por qué están vetando. Pero China simplemente solo dice veto usualmente. Hoy en día es presionando un botón, ¿verdad? Y entonces ellos presionan un botón y dicen gracias por la votación que hicieron. Ya vi que salieron 14 a favor y falto yo. Y yo digo veto. Y eso es suficiente como para que no suceda lo que ahí está pasando. O sea que pueden salir 14 votos a favor y un veto en contra y es suficiente. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Con un veto es suficiente. ¿Quiénes son esas sillas permanentes? Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Esos son las sillas permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes son esos? Estados Unidos de América, China, Rusia, que es el que se quedó con la silla de la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. Esas son las 5 permanentes. Han estado ahí desde que se fundó las Naciones Unidas y van a estar ahí hasta que desaparezcan las Naciones Unidas. ¿Y las rotativas cuáles son, abogada? ¿Me las puede dar? Como les digo, las rotativas cambian. GRULAC tiene 2 sillas, es decir que nosotros podemos poner 2 representantes en estos momentos. Ya les verifico quiénes son los nuevos porque acaban de salir unos nuevos. Todos los años cambiamos uno u otro. Nosotros tenemos, vamos a ver cuáles son las sillas que están en estos momentos. Consejo de Seguridad. Ok. Estonia, India, Irlanda, Kenia, Nigeria, Noruega, Tunisia y Vietnam son los que no son de GRULAC. Y los que son de GRULAC en estos momentos son México y San Vicente y las Grenadinas. Ese era el que se me estaba olvidando. San Vicente y las Grenadinas y México son nuestras sillas, las que GRULAC tiene en este momento. Entonces esas son las actuales, pero como les digo, rotan. Estas sillas rotan. Existen Entonces, para efectos de examen, solo son las permanentes. Para efectos de examen no les pregunto esto, porque esto es supuestamente Derecho Público 1. En el 1 ustedes tuvieron que aprender esto. Las 5 permanentes y las 10 rotativas. Sí, entonces
Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan de esas 5 permanentes y las 10 rotativas, que hacen un total de 15, y que las otras 10 pueden votar las veces que quieran, pero si uno de los 5 dice que no, es no. ¿Sí? O sea, eso es lo importante de saber de las permanentes. Con tal de que uno de las permanentes diga no, diga yo veto, es más que suficiente para terminar la conversación. ¿Sí? Bueno. Dígame. Y si en un caso se da una votación, pero no llega la mayoría y solo votan, por ejemplo, digamos, los 5 permanentes votan por algo y los 10 que son rotativos no votan, ¿con esos 5 se tomaría o no? No, necesitan tener, como son 15, entonces necesitan tener 8 votos. Pero créame que es bien fácil obtenerlos cuando los 5 están de acuerdo en algo, ¿verdad? Ayer justamente Marvin nos estaba diciendo cuál es el poder de esas 5 sillas. O sea, no solo es el hecho de que ellos son permanentes, sino que es el hecho de la financiación que ellos hacen en Naciones Unidas. Estados Unidos, por ejemplo, hace la financiación de aproximadamente el 40% de todo Naciones Unidas. UNICEF, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo el conglomerado de las Naciones Unidas. Estados Unidos solitos, ellos hacen el aporte del 40%. En algunos programas más, en algunos programas menos, pero si le hacemos un tipo de conclusión, pues podemos llegar a que el aporte de ellos es un 40%. Si Estados Unidos dice que va a dejar de financiar, pues ahí estaríamos en problemas. Entonces, ellos no solo tienen el poder del Consejo de Seguridad, sino que el poder económico de cuánto ellos están donando a Naciones Unidas, entre comillas, donando, ¿verdad? Pero como les estaba diciendo, ese Consejo de Seguridad tiene la autoridad dentro de sus muchas autoridades, porque ellos pueden hacer varias cosas, no solo esta, pero una de las cosas que ellos pueden hacer es autorizar el uso de la fuerza, que no es nada más que decir autorizar la guerra, ¿sí? Teóricamente, la diferencia entre esta autorización y la guerra es que la guerra pues no estaría autorizada. Entonces dicen ellos, por eso es que nosotros le decimos uso de la fuerza, porque está autorizado. Es la guerra. Hay soldados, hay muertos, hay civiles que sufren, es guerra. ¿Ok? Para mí, no importa cómo usted pinte al chancho, siempre va a ser chancho, ¿verdad? Como es que dicen, no importa si le pone lipstick al chancho, siempre es chancho, sí. Eso es lo que yo pienso acerca de la guerra. No, si es que es cierto. Es cierto. Uso de la fuerza disfrazado. Sí, sí. Entonces, esa es la primera, ese es el primer motivo por el cual lo permitimos, si el Consejo de Seguridad lo autoriza. Y la última vez que ellos autorizaron fue cuando se hizo la invasión a Afganistán. Sí, muy importante, después del atentado en las Torres Gemelas, Bin Laden estaba en Afganistán supuestamente y entonces invaden Afganistán y fue por autorización del Consejo de Seguridad. La segunda razón o motivo por el cual se permite es por legítima defensa. Que si el Consejo de Seguridad puede intervenir para evitar una guerra, sí pueden hacerlo, pero solo si alguien lo ha peticionado. Esa también es una de sus funciones del Consejo de Seguridad, que un Estado llegue y peticione la ayuda del Consejo de Seguridad. Sí, entonces sí, ellos pueden intervenir. Usualmente lo que hacen es mandar a los cascos azules. Usualmente ellos no autorizan que vayan las Fuerzas Armadas de otro estado a meterse a la guerra, sino que ellos autorizan el uso de los cascos azules en esas situaciones. Eso es lo usual. No se me viene a mente un caso en donde no haya sido esa la realidad, pero obviamente ellos pueden autorizar que vaya cualquiera a una de estas misiones, no solo los cascos azules. Y una de las cosas que es muy interesante saber acerca de los cascos azules es que los Estados Unidos nunca ha pertenecido a los cascos azules. Espero que ustedes se memoricen esa parte. Estados Unidos, no para mi clase, para su vida. Estados Unidos nunca ha pertenecido a cascos azules. Ellos van en acompañamiento de los cascos azules. En otras palabras, ellos no son sujetos a las normas de las Naciones Unidas, aun cuando están actuando a la par de los cascos azules. Interesante esa parte, ¿verdad? ¿Les parece? Muy interesante. Dice Albania que sí. Abogada. Dígame, Marvin.
Sí, abogada, porque eso uno lo desconoce. O sea, ellos están, uno cree que están siendo parte de, pero en realidad solo están acompañando, o sea, acompañando y Es correcto, Albania. Entonces ellos pueden hacer están cosas que los regulados. cascos azules no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, y a veces eso es necesario, dicho sea de paso, ¿verdad? A veces es necesario tener a ese que no se rige bajo la normativa de yo tengo que esperar a que maten a uno de los míos para poder responder el ataque. O sea, por eso es que se mueren tanto los cascos azules, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario tener esa fuerza que no tiene que regirse bajo esa normativa. Marvin me quería decir algo. Sí, cuando la situación política del 2009 se pedía justamente en Honduras que interviniera la ONU a través de los cascos azules, ¿verdad? Para justamente limar perezas por el tema político que vivíamos, el tema del golpe de Estado, para otra sucesión constitucional, perspectivas políticas, pero justamente, y no sé qué pasó, que al final no se cuajó la idea de esta intervención, pero que justamente se pidió en su momento eso, y qué bueno que usted lo aclara. Mire qué desconocimiento, que Estados Unidos realmente acompaña, no pertenece. Correcto. Una cosa bien interesante acerca del 2009, como nosotros fuimos suspendidos, tanto de la OEA como de la ONU, porque ninguno de los representantes que teníamos ahí nos defendió, o sea, ahí es donde mente explota, ¿verdad? Ese emoji que tenemos ahí de la mente explotando, ahí les debería explotar la mente. Nosotros fuimos suspendidos tanto de la ONU como de la OEA porque nuestros representantes no nos defendieron. Eso es grave, que nosotros hayamos sido suspendidos de las dos. Y como estábamos suspendidos, no podíamos hacer la petición formal de que vinieran los cascos azules. Esa es la razón por la cual no cuajó la petición. Si nosotros hubiéramos sido un Estado parte de Naciones Unidas, claro que nos lo hubieran mandado. Pero como no éramos parte de Naciones Unidas, muy bien, gracias. Alguien más lo tenía que peticionar y no teníamos quién. Es que, miren, a veces yo les digo, si usted no se defiende, ¿quién lo va a defender? Piénsenlo. Si usted no se defiende, ¿quién lo va a defender? Y si esos son en cuestiones personales, ya se imaginan en cuestiones, en los escenarios del mundo, si Honduras no se defiende, ¿quién lo va a defender? Y la respuesta es nadie. Nadie nos va a defender. Si usted no se defiende, nadie lo defiende. Igualito es en el ámbito, en el escenario de los derechos internacionales. Si usted no se defiende, nadie lo va a defender, porque cada uno tiene sus propios intereses y cada uno va a tener sus propias prioridades. Entonces, razón por la cual no se cuajó, porque cuando hicimos la petición, ya no éramos reconocidos por Naciones Unidas. Estábamos en la misma condición de Taiwán. No podíamos hacer nada. Éramos nadie, estábamos suspendidos, no podíamos entrar. Es como cuando lo suspenden en la escuela uno no puede entrar a la clase, igualito, no podíamos entrar a Naciones Unidas. Y razón por la cual se dio es porque los que teníamos ahí no nos defendieron a nosotros, más bien ellos pidieron que nos suspendieran. O sea, imagínense, ¿verdad? Esas son las cosas que uno le da cólera de las realidades que nosotros vivimos. Entonces, respuesta, sí, ellos pueden intervenir, mandan a los cascos azules, y cuando mandan a los cascos azules es para evitar que se dé un conflicto armado o que el conflicto armado continúe. Como les decía, la segunda es la legítima defensa. Está en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y eso básicamente significa, una vez que usted me invade de alguna manera, yo tengo el derecho a defenderme. Les ponía el caso de Honduras con El Salvador, que Honduras fue quien utilizó la legítima defensa, y en el caso de Irak y Estados Unidos de América, en donde Estados Unidos dice, yo tengo la legítima defensa en este caso, debido a que el entrenamiento de los terroristas está sucediendo adentro de Irak. Y obviamente no están entrenando solo para jugar maules, sino que están entrenando para atacar a los Estados Unidos de América. Entonces, esas dos teorías todavía tienen vigencia, todavía son utilizadas y son bien interesantes conocerlas. Y luego está la tercera. La tercera nosotros consideramos teóricamente que está en desuso, porque la tercera razón son los enemigos de las Naciones Unidas. Eso está en el artículo 107 de la Carta de San Francisco. Esto de los enemigos de Naciones Unidas surge porque cuando Naciones Unidas surge eran 5 estados nada más. Y ellos invitan a los estados que les ayudaron a ellos a ganar. Eso significa que usted donó armas, donó comida, hizo alguna
tal vez me mandó soldados, pero obviamente usted no fue el que puso la gran cantidad de los muertos, usted no fue el que puso la gran cantidad de dinero, usted no fue el que puso la estrategia para nosotros poder ganar. Entonces, ustedes fueron amigos míos, pero no fueron de los 5 que ganaron la guerra. Nosotros, Honduras, fuimos uno de los invitados como los primeros amigos de las 5 CIAs. O sea que por lo menos iniciamos bien, ¿verdad? Por lo menos iniciamos bien. Dentro de esos estados también estaba la India, por ejemplo, que ellos pusieron más de 1 millón de muertos en la Segunda Guerra Mundial. En África del Norte, que muchas veces las personas piensan que la guerra toda sucedió en Europa y no es cierto, la guerra también sucedió en África. En África del Norte los que defendieron esa franja fueron justamente los indios de la India, no los indios de nuestros, sino que los indios de la India. Entonces, no eran todos los estados los que pertenecían a Naciones Unidas. Estaban los estados que todavía no eran reconocidos por Naciones Unidas porque eran enemigos nuestros. Ejemplo, Alemania. Puchica, si Alemania fue no solo la Segunda Guerra Mundial, sino que la primera también. Ellos estaban metidos ahí. Ellos eran los que iniciaban estas guerras. Entonces, ellos eran enemigos nuestros. Obviamente sus amigos. Italia, porque Italia formó parte con Mussolini del Axis de la maldad. Entonces, Italia y Alemania eran muy odiados por razones justificadas de que ellos habían básicamente iniciado tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos ese componente asiático, el componente asiático de Japón, ¿sí? Que fueron los que le tiraron la bomba en Pearl Harbor a los Estados Unidos de América. Sin esa bomba, pues muchos dicen que, bueno, bombas kamikaze y de todo sucedió en Pearl Harbor, ¿verdad? Que estrellaban sus aviones en los barcos, en las embarcaciones de Estados Unidos de América. Y entonces muchos dicen que si eso no hubiera sucedido, quizás los Estados Unidos no se hubiera unido tan de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos eran enemigos de Naciones Unidas. Ellos eran a los que se les iba a aplicar este artículo 107. Pero hoy en día ya no existen esos enemigos. Ya Japón es parte, Alemania es parte, Italia es parte. Entonces ellos ya son parte de Naciones Unidas. Existen 2 teorías acerca de quiénes son los enemigos de Naciones Unidas. Una de ellas es la más graciosa de todas, que dice que los alienígenas, que si los alienígenas vienen y quieren hacernos guerra, pues entonces que nos vamos a unir como Naciones Unidas y vamos a atacar a los alienígenas. Me parece que perderíamos esa guerra, ¿verdad? Porque si ellos vinieron hasta el mundo, algo de tecnología han de tener que nosotros no tenemos. Esa sería la primera, que sí es una teoría bastante desarrollada, existen libros enteros acerca de esto. La segunda teoría es una teoría que ha cogido bastante auge. No sabemos cómo va a ser ahora con el presidente Biden, pero con el presidente Trump era una teoría bastante fuerte y que tenía muchos estados que la apoyaban. Y era la teoría de que los enemigos de Naciones Unidas eran los enemigos de la paz. Y esos enemigos de la paz en este momento no necesariamente son estados, sino que son organizaciones ilícitas. Drogas, narcotráfico, todo lo que tiene que ver con cuestiones de tráfico de órganos, tráfico por... En el caso de ISIS. Exacto, en el caso de ISIS, ¿sí? Que ellos son un grupo terrorista. Entonces, ellos decían y tenían la teoría que esos eran los enemigos de la ONU, que los enemigos de la ONU eran los grupos ilícitos que se unían justamente para causar terror, para causar muerte, para causar, inclusive metían ahí dentro de esos a los que lavaban activos, porque decían que si usted lavaba activos, le estaba ayudando básicamente a los narcos, a los maras, a las pandillas, a los terroristas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa era una teoría que tenía bastante fuerza, que era discutida en Consejo de Seguridad y que ellos decían que inclusive los cascos azules y los que los acompañan deberían de poder actuar en contra de estos grupos delictivos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre el uso de la fuerza, tal como está enunciado acá. Abogada. Dígame, Marvin. Estaba leyendo sobre el por qué no China-Taiwán no accede a la ONU para ser reconocido como Estado.
Y justamente es porque la China popular la considera como una provincia de ellos. Es correcto. Ahora, mi pregunta es, todo el tema económico, el tema de diplomacia, ¿cómo lo manejan ellos al externo, pues, con los demás países, la moneda incluso? Porque básicamente es porque China tiene una de las sillas fuertes en la ONU, ejerce tanto poder, tanta influencia que simple y sencillamente dice, no, aun y cuando ellos tienen 23 millones de habitantes. Y nosotros, por ejemplo, tenemos 9 pegando a 10 y tenemos cabida en la ONU. Entonces, el tema creo que pasa por una cuestión de orden económico y político de bloqueo de China, porque estos chinos taiwaneses tienen un poderío económico enorme, pues, y caminan regalando dinero para que justamente los países puedan ser aliados y poder tener un curul en la ONU. El caso es que de repente, no sé hasta cuándo se podrá sostener eso, porque esta gente ha crecido enormemente en materia económica a nivel del mundo. La respuesta es, mientras China siga teniendo una CIA, sí, José, no se preocupe, mientras China siga teniendo una CIA en el Consejo de Seguridad, Taiwán nunca va a poder tener ese reconocimiento ante Naciones Unidas. Somos pocos los estados que reconocemos a Taiwán: Guatemala, Honduras, Santa Sede, Haití, Paraguay, Tuvalu, si no me equivoco, también está ahí, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis. Si no me equivoco, las Islas Marciales también las reconoce y Palau los reconoce. O sea que somos pocos los que reconocemos y ninguno de ellos es un estado con bastante poder o bastante potencia, ¿no? Entonces, no, mientras China siga teniendo esa silla permanente, siempre van a seguir vetándolo y si siguen vetándolo, pues ellos no van a poder tener ese reconocimiento como Estado. Es correcto. Como Palestina, igual, ¿va? Sí, porque Palestina tiene el apoyo del Reino Unido, pero no tiene el apoyo de Estados Unidos. Bien, muchas gracias, abogada. Me retiro porque voy a otra clase. Sí, no hay problema. Gracias, muchachos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, abogada. Muchas gracias, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas Excelente noches. aporte, abogada. Gracias.